Recién se esta escuchaba. virtualidad. Sí, Bueno, eso es lo que me pone mal a mí. sí, a veces hay que sortear obstáculos que suceden, a veces uno entra y no tiene ningún inconveniente y después, no sé, no anda la cámara, no anda. El otro día me pasó con la clase, la anterior, que me tuve que pasar de computadora porque en una no funcionaba y en otra sí, así que Oh, nada. encima convengamos que el servicio de internet en este país no es lo mejorcito que tenemos. Sí, no, Y ahora que está todo el se mundo complica. colgado de internet, se nota la deficiencia. ¿Quién se iba a imaginar que todo iba a ser clases virtuales, chicos? Ajá. Hasta fútbol a veces se da virtual. Sí, la Todo, nueva deporte, normalidad. todo. El Bueno, tema ya que está estamos en la hora. ¿Cómo, Adriana? que el tema es que es la nueva normalidad, o sea que esto va, me Sí. parece que llegó para quedarse, Hay que lamentablemente. ayornarse, sí. Ah, Pero bueno, ya estamos un poco más cancheros porque ya ese sería el segundo segundo. cuatrimestre. Todo fue Sí, el caos al principio, ¿eh? ¿Cómo hacíamos? sí, Pero bueno, la pena. Y para ustedes más todavía. sí. Pero bueno, se logró. Con la ayuda de todos y la participación de todos lo pudimos lograr. Sí. Bueno, ya estamos, podemos comenzar con la clase. Primero le quería pedir disculpas a todos porque hubo un viernes que entraron y no había ningún profesor y fue mala mía porque en realidad tuve una confusión con las clases, así que le pido mis disculpas del caso a todos ustedes que tuvieron que entrar ese día y bueno, yo no estaba. Sorteado esto, les quería decir que hoy vamos a ver, vamos a tratar de reforzar, porque esa clase que tuvimos, si bien pudimos abarcar todo lo que es la bolilla 6, vamos a tratar de profundizar un poco en el contrato de préstamo bancario, depósito bancario, ¿sí? Y vamos a volver a rever custodia de títulos, ¿sí? Para que les quede un poco más completo. Al finalizar la clase vamos a subir material, que en el campus no hay material al respecto, para que ustedes puedan facilitarle la lectura y el estudio de estos temas. ¿Sí? Lo otro, lo que es la bolilla 6, hay material de todo, que ya lo pudieron ver, ¿no? Pues esto está en acceso de todos, pero bueno, de esto justo faltaba, así que mi idea es reforzar con esta clase y después, si quieren, podemos ver algún punto que haya quedado de la bolilla 6 y la podemos dar por culminada. Si tienen alguna consulta, no sé si estuvieron leyendo, eh, acá estoy, al finalizar la clase las podemos evacuar. Bueno, como les dije, vamos a ver lo que es préstamo bancario. Y para comenzar tenemos que saber que el legislador en el artículo 1408, ¿sí? Estableció que hay contrato de préstamo bancario. En el contrato de préstamo bancario, el banco, ¿sí? Se compromete a poner a disposición de el cliente bancario una suma determinada y el cliente se obliga a su devolución con más intereses en la misma moneda que le es prestada conforme a lo pactado. Eh, bien, me voy a acomodar un poco, me veo media bajita. De aquí podemos decir que lo pactado por las partes es ley para ellos en un principio, ¿sí? Conforme el artículo 957, 958, 959 del Código Civil y Comercial. De esta manera, Barrera Delfino, ¿qué nos dice? Dice, lo pactado entre las partes en cuanto a los plazos, en cuanto a la tasa de interés, es ley para ellos, ¿sí? Y digo en un principio porque ahora vamos a ver por qué. Eh, el préstamo bancario puede ser un préstamo tradicional en donde se va a prestar dinero y se va a devolver capital más intereses moratorios, o pueden ser un préstamo, ¿sí? Con un
cálculo de unidad de valor adquisitiva, los denominados créditos UVA, ¿sí? Aquí se va a devolver este capital que va a ser ajustable por UVAs, más un interés moratorio, pero un interés que es relativamente mucho más bajo de lo que es respecto a un préstamo tradicional, tal cual como nosotros lo conocemos. Si hablamos de clasificación de este contrato de préstamo bancario, podemos decir que este contrato se puede clasificar según el plazo. Puede ser un plazo corto, dentro del año, puede ser a mediano plazo, entre 1 y 3 años, o puede ser a largo plazo, entre 3 y 5 años. También podemos decir que se puede clasificar este contrato de préstamo bancario según la moneda en que se preste. Puede ser de moneda extranjera o puede ser de moneda nacional. También podemos clasificarlo según la devolución, de cómo se haga la devolución del pago de este préstamo en dinero que nos da el banco. Puede ser en un solo pago, ¿sí? O puede ser a plazo. Antes de la pandemia había un ofrecimiento de préstamos, recuerdo, en el Banco Provincia de Buenos Aires, en donde se prestaba el dinero y se tenía que devolver en un único pago dentro de los 10 días del mes siguiente con un interés muy mínimo. Era una modalidad de préstamo, ¿sí? Eso es a modo de ejemplo para que ustedes lo puedan visualizar, ¿sí? También tenemos que saber que podemos hacer una clasificación de los préstamos según la tasa de interés. La devolución del capital puede ser con una tasa fija, ¿sí? Donde no va a haber cambios con posterioridad, excepto, nos enseña Barreira Delfino, que haya una reglamentación del Banco Central, ¿sí? Por ejemplo, ahora en este contexto de emergencia sanitaria, el gobierno dispuso que algunos préstamos personales, bancarios, se podía diferir las cuotas, el pago de las cuotas hasta cierto tiempo, ¿sí? En el cual se iban a correr para atrás y van a tener igual un interés pero muy pequeño, pero debido a esta pandemia, ¿sí? Se le daba esta facilidad a los clientes, ¿sí? Bien. Después también podemos decir de que la tasa puede ser variable, ¿sí? En este caso, tenemos que estar muy atentos al firmar este contrato bancario, que el banco debe fijar los parámetros de cuál va a ser la tasa, ¿sí? En estos formularios preimpresos, que muchos de nosotros hemos sacado préstamos, tenemos que estar muy atentos que si nosotros firmamos a una tasa variable, deben estar fijadas los parámetros de cuál va a ser esa tasa. La tasa también puede ser combinado mixta, nos enseña Barreira Delfino, ¿sí? En este caso, como es la tasa en un principio va a ser fija, ¿sí? Por tanto tiempo, y con posterioridad va a pasar a ser variable, ¿sí? Estos tipos de préstamos generalmente se daban en préstamos hipotecarios. El Banco Nación en su momento los había sacado, que hasta la cuota 10 eran cuotas fijas, y si no, a partir de allí era cuota variable. Otra de las modalidades que nos enseña Barreira Delfino es una tasa, ¿sí? Según la tasa de referencia, o sea, va a ser ajustable a la tasa de referencia de cierto periodo, ¿sí? Se va a ir ajustando la tasa de interés de este préstamo según ese tipo de tasa. Estas son todas las tasas que puede haber cuando uno toma, ¿sí? Un préstamo bancario y celebra con el banco este tipo de contratos.
Y ahora yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿se puede capitalizar intereses en este contrato de préstamo bancario? Ahí Lorena me está diciendo que sí. Sí. Sí, la respuesta es afirmativa, ¿sí? Enseña la doctrina. Si se puede en las operaciones pasivas, ¿por qué no se va a poder en las operaciones activas? ¿Sí? Hay un fallo de la Cámara Departamental que hace referencia a ello y que después lo voy a mencionar en el material que les voy a dejar para que lean, ¿sí? Entonces, ¿se puede capitalizar? La respuesta es afirmativa, pero se puede capitalizar solamente si hay una cláusula escrita en el contrato, ¿sí? Y la capitalización debe ser por periodo de 6 meses. Así lo dice el artículo 770, inciso A. Y ahora yo hago otra consulta. Nosotros dijimos que en principio lo pactado era ley para las partes. Y yo me pregunto, ¿el juez puede morigerar esta capitalización de intereses? A ver quién me responde. Lorena afirma. Sí, cuando es abusivo. Cuando son Cuando es leoninos. excesivo, ¿qué hace el juez? El juez está facultado por el 771, ¿sí?, a morigerar estos intereses, siempre y cuando, dice el artículo, en el resultado, ¿cuál es ese resultado? Al momento de la liquidación judicial se den cuenta de que estos intereses son excesivos. Si son excesivos, el juez, por el 771 del Código Civil y Comercial, está facultado para morigerar estos intereses. Por eso dijimos que en un principio es ley para las partes, pero también puede meterse el juez a morigerar si ve que es excesivo y desproporcionado, así lo ha previsto el legislador. Bien, dicho esto, ¿sí?, veamos cuáles son las obligaciones de las partes en este contrato, ¿sí? Las obligaciones de las partes, el banco de prestar el dinero, ¿sí? De fijar, bueno, la tasa de interés, de informar, ¿sí? Acá vamos a ver lo que ya vimos con los contratos anteriores, este deber de información que le exige la ley consumeril al banco, de informar de manera adecuada, de manera veraz al consumidor, para que él tenga una libertad de elección. Enseña destacada doctrina autoral. El banco, ¿sí?, es un verdadero, debe ser un verdadero funcionario consumiril, ¿sí?, para darle todas las opciones a este cliente bancario para que él pueda dilucidar entre las distintas ofertas cuál es la que mejor le conviene. Esto está exigido por los artículos 957, 958, ¿sí?, 1093, 1091 del Código Civil y Comercial, y sobre todas las cosas, artículo 4 y artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Bien, y dentro de las obligaciones que tiene el cliente bancario, encontramos la obligación de restituir el dinero prestado, ¿sí?, en la moneda de la misma especie que le fue prestado, conforme a lo pactado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Le prestan dólares, debe devolver dólares y sus intereses en dólares. No va a poder liberarse como deudor pagando, ¿sí?, su equivalente en moneda nacional, porque está prohibido eso por el 1408. Siempre es conforme a lo pactado. Bien, ya vimos el contrato de préstamo bancario. ¿Tienen alguna duda respecto a este contrato? Disculpe, en el caso Sí. de que el préstamo sea en dólares, Sí. y como sabemos que acá el dólar arranca a 100 pesos y termina en 800, Sí. ¿ahí el juez podría morigerarlo? ¿O como es una moneda No, extranjera? no, porque el 1408 dice que debe devolverse el 766, perdón,
Dice, debe devolverse en la misma moneda designada, ¿sí? O sea que no, acá no, solamente está facultado por el artículo para morigerar intereses en caso de que sean abusivos en la capitalización de intereses, ¿sí? Ok, gracias. Eso tiene que quedar claro. Buenísimo. Bueno, ahora, si no quedan dudas respecto a este contrato, vamos a pasar a ver el de depósito bancario. El contrato, ¿sí?, de depósito bancario, el depositante transfiere la propiedad de los fondos al banco depositario, ¿sí? Y este, ¿sí?, tiene la obligación de devolverlo al simple requerimiento o al vencimiento del plazo. Profe, se cortó todo, no se pudo escuchar. Sí. A ver. Volvemos a decir, el artículo, estamos hablando de depósito bancario, el artículo 1390 dice, el depositante, cliente depositante, transfiere al depositar el dinero, transfiere la propiedad de los fondos al banco. ¿No se escucha? ¿No se escucha más? Sí, se escucha, profe. Sí, yo lo escucho bien. A ver. Lorena. Sí, se escucha, ¿eh? Bien. Perfecto, entonces voy a seguir. Vuelvo. El 1390, ¿sí? Establece que, bueno, ya lo escucharon, transfiere la propiedad y deberá devolverlo al simple requerimiento o al vencimiento del plazo, ¿sí? Por lo tanto, la doctrina, ¿qué dice? Aquí encontramos dos elementos, ¿sí? Uno de los elementos es la transferencia de la propiedad que hace el cliente bancario al banco, y por otro, la obligación del banco de restituir el dinero depositado, pero ojo, en la misma moneda que le es depositado, ¿sí? Si es en dólares, debe devolver dólares. Acá también rige el 766 del Código Civil y Comercial. Y cuando hablamos de transferencia de los fondos, ¿sí?, la doctrina ha dicho, si hablamos de que la transferencia y que la propiedad de los fondos van a estar en cabeza del banco, no se puede embargar los fondos, porque es propiedad del banco, así lo ha previsto el legislador. Hay parte de la doctrina que dice, ¿sí?, esto, que sostiene esto. Y en todo caso, se podrá embargar el derecho del depositante de que a simple requerimiento lo tenga, ¿sí?, pero no se puede embargar los fondos. Pero también, esto es parte de la doctrina, yo les quiero mencionar lo que dice otra parte de la doctrina en cabeza de Rivera y de Medina, uno de los autores que han confeccionado el Código Comentado de la Nación. ¿Qué dicen ellos? Se puede embargar tranquilamente y hasta puede ser objeto de secuestro, ¿sí? Mi idea es mostrarles las dos posturas, cómo es válida también la interpretación de este otro autor que dice que no se puede embargar, mientras que otros dicen que sí, ¿sí? Es parte del aprendizaje ver cada una de las posturas. Bien. Lo que ustedes tienen que tener en claro es que sí, que se pueden embargar, ¿sí? Pero existen esta otra postura que, bien fundada, puede ser válida y podrá llegar a presentarse ante el juez, y el juez deberá decidir en su momento, ¿no? Bien, el depósito existe en dos modalidades. Puede ser el depósito a la vista, ¿sí?, el cual deberá ser devuelto al simple requerimiento del depositante. Esto generalmente se da en las cajas de ahorro y en las cuentas corrientes. O puede ser a plazo. Cuando uno va al banco y hace un plazo fijo, ¿sí?, deberá esperarse al vencimiento de ese plazo, según el plazo que se haya celebrado, y ahí lo puede retirar su dinero, siempre con preaviso, y si no, renovará ese plazo fijo.
Bien, entonces tenemos estas dos modalidades del depósito. También el legislador ha sido muy loable al decir, y esto viene en relación cuando vimos cuenta corriente, en que si una cuenta está a nombre de dos o más personas, ¿sí? El legislador ha dicho, si uno fallece, el otro lo puede retirar, ¿sí? Lo puede retirar sin ningún tipo de impedimento, siempre y cuando no se pacte lo contrario, porque ustedes piensen, yo tengo un socio, y si yo me muero, no quiero que él se lleve todo mi dinero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pactar en mi contrato de que él no está autorizado a llevarse todo el dinero, ¿sí? Para poder, mis herederos, poder retirar mi dinero. Bien, y también es muy loable la decisión del legislador de obligar al banco a emitir un certificado, ¿sí?, endosable cuando el contrato de depósito sea a plazo. Esto le va a permitir la circulación de este documento, de este papel de comercio, ¿sí?, de este título valor, le va a permitir la circulación, poder endosarlo, y van a caer sobre él todas las reglas de la cesión de derechos. Bien, ya vimos todos estos dos contratos. Ahora vamos a rever también lo que es custodia de títulos, ¿sí? Que si bien ya lo vimos, vamos a reforzarlo. Y vamos a comenzar diciendo de que en cuanto a una definición, una persona denominada inversionista le encarga a otra denominada entidad financiera. Jacqueline, a ver, Lorena me hace señas. Jacqueline, ¿está obligado a qué? Jacqueline, no entiendo tu pregunta. Que todavía no lo dijiste. Dijiste el Cuando inversionista se dijiste obliga que el a- banco estaba obligado a realizar no sé qué, por ahí me perdí. ¿Vos me estás hablando del depósito o de custodia de títulos? Dijiste que el banco está, cuando el plazo era No se escuchó. de depósito, cuando El el depósito, sí, banco estaba está obligado obligado a realizar no sé qué cuando el a depósito era a plazo. emitir un certificado endosable. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Emitir un certificado endosable en el cual le va a permitir al depositante a plazo fijo poder ceder los derechos de ese certificado, ¿sí? ¿Está bien, Jacqueline? ¿Esa era la consulta? Sí, gracias. Perfecto, gracias. Bien, custodia de títulos, ¿sí? Estamos en lo que es la definición. En el contrato de custodia de título, una persona denominada inversionista le encarga a una entidad bancaria, ¿sí?, esta entidad financiera, la guarda, conservación y administración de los títulos valores, a cambio de una remuneración, ¿sí?, y con la obligación de devolverlos al simple requerimiento o al vencimiento del plazo. En el contrato de custodia de título podemos hablar de que existen dos modalidades, una que es la simple, que es solamente la guarda, que funciona como un depósito ordinario, ¿sí?, conservación y guardia de esos títulos valores. Y por otro lado, tenemos la de administración, ¿sí?, que aquí, como habíamos visto en la clase anterior, el banco está obligado a ejecutar decisiones sobre esos títulos valores, sin perjuicio y sin que, aunque no le imparta órdenes el inversionista. ¿Por qué? Porque puede incurrir
en responsabilidad por omisión, ¿sí? Va a tener aquí entonces lo que es guarda, conservación y administración. Hasta puede llegar a ser autorizado a disponer de esos títulos valores, que esto también ya lo vimos. Entonces de aquí nacen obligaciones para el banco, ¿sí? De ofrecer este servicio, de informar al inversionista en caso de que no cuentes con los fondos para poder operar tal cual imparte las órdenes. También encontramos como obligación del banco que tiene que abrir una cuenta para poder negociar estos títulos valores y operar en el mercado bursátil. También encontramos como obligación la conservación, la guarda, la administración. También encontramos que deberá ejecutar decisiones respecto a los mejores derechos de estos títulos valores y salvaguardar los derechos del inversionista. Tiene la obligación también de restituirlos al solo requerimiento o al vencimiento del plazo. Por otra parte, encontramos las obligaciones del inversionista, deberá informar cualquier cambio en su estatuto societario, también deberá informar si se presenta en concurso, si se presenta en quiebra, ¿sí? Deberá dar cuenta si se encuentra en estado de cesación de pagos, deberá pagar las comisiones que se les requieran y que se devenguen a raíz de la utilización de este servicio, deberá informar, ¿sí? También cualquier situación que los pueda llegar a hacer incurrir en lavado de dinero o como prevención, ¿sí? Del lavado de dinero y lo que es el terrorismo, ¿sí? Todas estas son obligaciones en el contrato de custodia de títulos. Y bueno, ya vimos con esto lo que es préstamo, depósito y custodia de títulos. Ahora que me quedan estos minutitos, si quieren podemos, no sé si tienen alguna duda con respecto a la bolilla 6, ya pudieron leer el material. Yo tengo una duda. Sí. Si me primero del depósito bancario, si ese depósito del banco tipo no sale o puede salir de otra manera, como por ejemplo un préstamo. O es depósito que queda fijo, no se toca y no, queda ahí. El banco utiliza esos fondos, Claro. ¿sí? Para otorgar préstamos, pero él tiene la obligación de restituirlos al simple requerimiento. Siempre el banco mueve el dinero, si vos lo ves ahí en la cuenta, pero él tiene que responder, él lo puede mover al dinero que tiene, porque como le entran los depósitos, da préstamo, pero él tiene que tener cierta garantía, cierta reserva, de que si al solo requerimiento se lo piden, debe devolverlo, ¿sí? Es Claro. una de las obligaciones del banco. Claro. Listo. En el caso de que sea plazo, respetando el plazo. Siempre Antes no. Claro, no. Respetando el plazo, o si hay con preaviso, tendrá una penalidad. Pero después no, siempre tiene que respetar los plazos. Okay. ¿Alguna otra consulta? ¿Nada? ¿Vienen leyendo o no? Lo que hay en el campus. Yo tengo Más o otra más. pregunta. Sí, decime, Victoria. Sí, ¿me podés decir bien, no lo entendí, la diferencia entre cartera de consumo y cartera comercial? Porque lo leí, Sí. la verdad es que todavía no me queda muy claro. Bien. La cartera, hay reglamentaciones del Banco Central que hacen diferenciación para poder identificar cuándo es una cartera de consumo y cuánto es una cartera comercial, ¿sí? Hay determinados préstamos, por ejemplo, de consumo personal, para la vivienda, para los profesionales, que están dentro de lo que es el consumo, cartera de consumo. Pero cuando hablamos de cartera comercial, son aquellos préstamos, por ejemplo, que sacan los comercios para su giro comercial, ¿sí?
O también otra de las reglamentaciones del Banco Central te dice que es hasta determinado monto, ¿sí? Cuando superan ese monto es cartera comercial y cartera de consumo. Yo creo que es para una organización del banco, ¿sí? En eso tiene que ver, es una organización del banco para organizar y tener clasificados, y es la directiva que le baja a los demás bancos, ¿sí? Tienen que respetarla de esa manera. Listo, gracias. No, de nada. ¿Los demás? ¿Cómo andamos? En custodia de título, quien deposita el dinero no lleva ninguna ventaja económica, ¿no? Solamente es el capital que depositó. En custodia de títulos, el que Sí. solo lo deposita, me estás diciendo de la modalidad la modalidad simple, ¿me estás hablando? Sí, la modalidad simple es solamente depósito. Sí, Y es solamente la conservación, sí. Y en la administrativa el banco puede mover ese dinero teniendo ganancias, ¿no? Obvio. Sí, siempre va a tener la ganancia, de la comisión que le pague el inversionista, ¿sí? Y qué mejor de dejar, ¿sí? Como inversionista, de dejar en manos de un banco, que es el que más asesorado está para la financiación y el movimiento de esos títulos valores, ¿sí? Claro, pero hay una No es, ganancia. no es dinero cuando, no es dinero cuando hablamos de títulos, sino que es este título nominativo, representativo, ¿sí? De dinero. Estamos hablando de un documento representativo, de un valor, ¿sí? Eso tienen que tenerlo Bien. en claro. ¿Sí? Y Oscar, ¿qué más me decías? No, está bien. Quien deposita el dinero en la modalidad administrativa paga Sí. un dinero al Comisión. banco, pero Sí. no tiene pero Ay, no lo escucho. Lo que dice Oscar es si él, depositando los títulos, Sí. tiene algún tipo de ganancia, si los hace trabajar en la bolsa o eso, y ese título entró con 100 pesos, Siempre y son los derechos para el inversionista, ¿sí? eso es lo que dice él, que el Claro, inversionista paga una comisión para que le mueva esos títulos, pero esos títulos a su vez también, si cotizan en bolsa, cotizan más alto y todo. pero la ganancia siempre es para el inversionista, no puede tener una ventaja, porque si no sería un enriquecimiento sin causa por parte del banco, ¿sí? El banco cobra una comisión para ello. Claro, está bien. Oscar, no te escuché después al No, está final. bien, está bien. Con lo último que dijo, doctora, ya me aclaró. Gracias. Perfecto, gracias, Oscar. ¿Alguna otra consulta, chicos? Profe, el depósito a la vista no genera ninguna ganancia para el depositante, ¿no? El depósito a la vista puede pactarse. Puede llegar a pactarse un interés, pero debe acordarse con el banco, ¿sí? Si no, no. Si no, solamente lo tiene en el banco y no genera ningún tipo de interés a su favor, ¿sí? Me hablaba Agustina, ¿no? Se cortó. Bien. ¿Quién me está hablando ahora? No. Lorena. Lorena, se te escucha ahora. Volviste, Lorena. Bueno, lo que le decía, que sí, que se puede llegar a pactar intereses, que deben intereses tener en la caja de ahorro, pero tiene que estar pactado, ¿sí? Si no, no va a tener ningún tipo de interés a favor por tener ese dinero ahí en la caja de ahorro o en la cuenta corriente. ¿Y en el depósito a plazo también se tiene que pactar? En el depósito a plazo siempre se pacta, uno lo deja y tiene una ganancia, hoy no sé cuánto estará pagando el banco, pero debe tener el plazo fijo, tiene un interés a favor, ¿sí? Por dejar inmovilizado ese dinero, es un interés a favor del depositante, pero va a tener que esperar al vencimiento del plazo, como hoy hablábamos con Adrián. El depósito simple, entonces medio como que te da pérdida, porque
Tenés que pagar al banco el servicio que te guarda, para eso la dejás bajo el colchón y listo. Sacás un Sí. seguro y ya está. ¿O no? Sí, o existen las cajas de seguridad que también los vimos, chicos. Pero hay que pagarla ahí también. También hay que No, pagar. pagá y no te ganan, banca no te da nada. Pero da seguridad, chicos. Acá dice Pedro, el plazo fijo no paga nada. No sé cuánto está pagando, Pedro. Debe estar pagando muy poco. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Nada? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, damos por terminada la bolilla 6. Nos vamos a encontrar el próximo viernes y ya vamos a comenzar con un tema nuevo. Independientemente de ello, si quieren leer y tienen alguna duda, las vamos a evacuar al comienzo de la clase y después ya empezamos con el otro tema. ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Cuál Genial. sería? Muy bien. Sí, profe. Talía? ¿Qué otro ¿Cómo? tema sería? ¿Cuál sería el otro tema? Yo voy a empezar con transporte de personas en el próximo viernes. Bien, perfecto. Transporte de personas. ¿Sabés la Bueno, unidad? muy bien. 17 es la unidad 17. Listo. Bueno, chicos, Muchas gracias. un gusto Gracias, estar Natalia. compartir Buen este fin de- momento con ustedes. Buen fin Chau. de. Igualmente profe. para todos. Gracias. Buen fin Chau, de chau, para gracias a todos. ustedes. Gracias. Chau. Profe, ¿me escuchás? ¿Sí? ¿Quién me habla? Ornela, se me fue un montón de tiempo la conexión y recién logré entrar. ¿No termina 4:30 la clase o empezó antes? No, empezó a las 3. Yo pensé Sí, que, sí, la verdad, estuve a las 3, pero como son 3:30 pensé que habían empezado antes, porque yo 4:30 termina la clase. Y claro, como se me desconectó como 15 minutos, no entiendo ahora por qué todos se están yendo. claro, no, ya la culminamos. ¿Escuchaste? Ah. ¿Pudiste escuchar o no escuchaste nada? Escuché hasta, sí, custodia de títulos, ese creo que no lo vimos, ¿no? Ya lo habíamos visto, sí. Pero Ya bueno, lo vos habíamos quedate tranquila, que independientemente de la conexión, Sí. yo voy a subir Claro. material a continuación de la clase ahora, así que van a poder tener todo el material para poder leerlo, ¿sí? Y cualquier cosa, evacuamos Perfecto. las dudas la próxima clase. Y la próxima clase, ¿cuándo empezamos a ver mercado de capitales? No sé eso, si entra para este cuatrimestre, después lo hablamos con Sí, el entra, doctor. porque Fernández Puentes publicó en Facebook que entraba la bolilla 17, que es transporte público, la de mercado de capitales y una de Bien. prenda, creo que es. Pero bueno, pensé que lo dabas vos, por eso preguntaba. Bien. Bueno, después lo evacuamos. En la próxima clase yo ya les puedo informar que voy a hacer la consulta, a ver cuándo lo vemos, ¿sí? Dale, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao.